Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales, puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener
tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátanos y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátanos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las 2 opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta.
Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.